Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con las correcciones del primer integral Teoría Final 2020. Vamos a leer la primera pregunta con respecto al inciso 1. Los óxidos ácidos son compuestos binarios. La palabra binario significa que está formado por dos elementos y un óxido ácido está formado por un metal y por el oxígeno. Yo les puse también cómo se sintetizan los óxidos ácidos por reacción entre un no metal y el oxígeno, y a su vez las tres nomenclaturas posibles que puede tener, como para que repasemos un poquito. A su vez, los sequióxidos son óxidos básicos donde el metal actúa con valencia 3, porque tienen una fórmula general metal 2, oxígeno 3. Le puse como ejemplo el sequióxido de oro y las tres nomenclaturas posibles que puede tener ese óxido básico y la reacción de síntesis del óxido áurico o sequióxido de oro igualado mediante fracciones y mediante números enteros. ¿Para qué? Para que repasemos un poquito más. Respecto al inciso número 3, lo que deben plantear es la formación del ácido fosfórico, que se forma por reacción entre el óxido fosfórico y el agua. Cuando yo igualo, yo digo que un mol de óxido fosfórico reacciona con 3 moles de agua para formarme 2 moles de ácido fosfórico. A su vez, lo que hice es ponerle en la hoja de la explicación todas las otras nomenclaturas posibles para que puedan repasar. Respecto al inciso 4, la neutralización es una reacción de doble sustitución donde reacciona un ácido con una base para formarme sal más agua. La sal es el producto principal y el agua es el producto secundario de la reacción. Significa que esa afirmación está mal porque no se obtiene un único producto, una sal. A su vez, yo le he puesto la reacción de neutralización del cloruro de sodio y la reacción de neutralización del nitrato de calcio. Bien. Entonces hemos dicho que esa es una reacción de doble sustitución. La inversa, para que sigamos repasando un poquito, es la hidrólisis. Pero no todas las sales sufrían hidrólisis. Recuerden que aquellas formadas por la combinación de un ácido fuerte y una base fuerte no sufrían hidrólisis. Por ejemplo, el cloruro de sodio es una sal que no sufre hidrólisis. Pasamos al punto número 2 de estructura atómica, donde me dice la incorrecta. Todo átomo es eléctricamente neutro porque tiene el mismo número de partículas positivas que negativas, o sea, de electrones y de protones. Me lo está diciendo de diferente forma en la pregunta A y en la respuesta A y en la respuesta B. Con respecto al inciso C, me dice que la totalidad de la masa se encuentra en los niveles u órbitas de energía. Eso es falso o incorrecto, porque de las 3 partículas subatómicas, las más pesadas son los protones y se encuentran en el núcleo. A su vez, todo átomo es una partícula indivisible. Indivisible significa que no se puede dividir. Vamos a la pregunta número 3. Me pide la correcta. La unión electrovalente. La unión electrovalente es la unión iónica, en donde hay una transferencia de electrones. Bien, desde un elemento muy electropositivo como ser un metal que los pierde a esos electrones para transferirlos a otro que es electronegativo, o sea, un no metal que los va a aceptar, y de esa manera se forman catión y anión, que se mantienen unidos por esas fuerzas electrostáticas, o sea, de carga positiva con carga negativa que se atraen. Con respecto a la unión dativa o coordinada, me está diciendo la definición de la unión dativa o coordinada, donde uno de los átomos aporta el par de electrones para la formación de la unión, mientras que el otro lo acepta. Si nosotros vemos, cuando yo les hice el apuntecito,
vemos el dióxido de azufre. Ahí vemos una unión covalente doble y una unión covalente dativa o coordinada. Y repasemos un poquito más de que esa estructura, ese óxido ácido, presenta a su vez resonancia, porque yo dije que el primer átomo de oxígeno puede dar ese par de electrones para formar la doble, pero lo puede hacer el otro. También les puse como ejemplo el ácido nítrico, donde pasa exactamente lo mismo entre la doble y la dativa. Bien, vamos al problema número 4. No, seguimos en el 3. La unión metálica, bien, es la unión en la cual se van a unir los átomos metálicos dentro de una molécula y con respecto a la unión puente hidrógeno es una unión entre moléculas y no entre átomos. Repasemos un poquito, es un enlace que se da entre un hidrógeno de un enlace polar con un elemento muy electronegativo. Que yo les he dicho, los 3 elementos más electronegativos de la tabla periódica es el NOF, nitrógeno, oxígeno, flúor, siendo el flúor el elemento más electronegativo de la tabla periódica. ¿Y qué es la electronegatividad? Es la tendencia a atraer un par de electrones hacia su núcleo en un enlace covalente. Entonces, hemos dicho, la molécula de agua, cuando se unen los oxígenos con los hidrógenos, se unen mediante una unión covalente polar. Ahora, ¿cómo se unen muchas moléculas de agua entre sí? Mediante enlace puente hidrógeno. El amoníaco, ¿cómo se une el nitrógeno a los hidrógenos? Por una unión covalente polar. ¿Cómo se unen muchísimas moléculas de amoníaco? Mediante enlace puente hidrógeno. Lo mismo pasa con el ácido fluorhídrico.